Amén. Vamos a entrar en este detalle hoy que quiero hablar acerca la continuidad de lo que es la iglesia y cuál es el propósito de la iglesia. Y quiero que usted entienda algo. Quiero que usted entienda algo. La iglesia ahora tiene que estar preparada para el trabajo que nosotros vamos a hacer. Nosotros los pastores se ha triplicado el trabajo en cuanto a las llamadas, seguimiento, consejería por el teléfono es continuo, día a día. Nosotros no paramos, no paramos. Hay que estudiar más, o sea, es más el trabajo. Pero a nosotros nos va a caer una responsabilidad cuando abramos las puertas del templo. Porque gente van a venir afectadas emocionalmente, afectadas porque perdieron un familiar, o perdieron un ser querido, perdieron a un niño, perdieron a un abuelo, perdieron a un tío, a temprana edad perdieron un niño que duele en el corazón y hay gente afectada emocionalmente que la iglesia, entienda la iglesia como usted como iglesia y yo como iglesia, tenemos que enfrentar el reto ahora de poder encaminar a través de la palabra y el Espíritu Santo que nos da la fuerza y el poder para cambiar los corazones de esa gente. Ese es el trabajo que nos va a tocar ahora. Si ya no están ustedes ya comenzando a hacerlo. Porque hay gente que están siendo baluarte. Y esto es otra live que vamos a tener el próximo miércoles 13. Cómo la dieta espiritual ha afectado en tiempo de crisis ahora. Y vamos a tener unas mujeres poderosas que van a estar con nosotros compartiendo una palabra. Cómo estas mujeres de Dios han ayudado a que a través de la palabra o el tiempo, este tiempo de cautiverio, de acuartelamiento que hemos tenido, cómo estas mujeres han podido ayudar en el reino de alguna manera u otra a través de la palabra. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque nosotros como iglesia estamos llamados como luz a disipar las tinieblas, como luz a cambiar la atmósfera. Usted está llamado como luz, como sal, a cambiar, a ser un ente de cambio. Oh, gloria a Dios. Pero vamos a establecer nuestro argumento en la noche de hoy. Quiero hablar acerca de qué es la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Voy a leer ciertos puntos que quiero leer. Número uno, primero quiero hablar acerca del cuerpo de Cristo. Cómo Pablo identifica y compara la iglesia como el cuerpo de Cristo. Pero vamos a la palabra del Señor. Primera de Corintios 12, 27. Y vaya anotando estos versículos. Primera de Corintios, ya me está dando calor. Primera de Corintios 12, versículo 27. Dice así: ahora bien, amén, Diana, Dios te bendiga, Diana. Ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de él. Saludo a Judith, esa es mi prima Judith Avilés, Dios te bendiga. Leemos nuevamente 1 Corintios 12, 27. Ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de él. El apóstol Pablo aquí le habla a la iglesia de Corinto y le dice claramente y compara que nosotros somos el cuerpo de Cristo y cada uno de nosotros individualmente somos un miembro de él, porque el cuerpo humano tiene muchos miembros. Ya hemos explicado eso. Romanos 12, versículos 4 y 5. Romanos 12, versículos 4 y 5 dice: pues así como en un cuerpo, esto es lo más que a mí me gusta y es interesantísimo, como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros.
Y en este momento que estamos viviendo, yo hablo acerca de que Dios ha permitido esta situación, esta pandemia y esta cuarentena para que el cuerpo de Cristo se una, porque el cuerpo de Cristo ha estado desunido. El apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Roma y dice, pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros. Seguro, el cuerpo humano tiene muchos miembros. Hay un corazón, hay un esófago, hay 2 pulmones, hay 2 riñones, hay una vejiga, hay un páncreas, hay un hígado. Hay tantas cosas que componen el cuerpo que cada miembro del cuerpo tiene una función diferente. De nada vale que el corazón siga latiendo porque va a detenerse en algún momento si el hígado deja de funcionar. Y el corazón no va a poder ejercer su función correctamente. De nada vale que los pulmones sigan respirando si el esófago hay un bloqueo. De alguna manera el corazón dejará de funcionar, los pulmones dejarán de funcionar y habrá un colapso porque los miembros no están trabajando correctamente. Y no puede llevar a cabo el cuerpo la función correcta cuando hay miembros en el cuerpo que están defectuosos y no están trabajando correctamente. Y por eso el apóstol Pablo habla acerca de que la iglesia es un cuerpo y que todos los miembros trabajan individualmente, pero todos tienen que estar unidos en el mismo cuerpo. Primera de Corintios 12, versículo 12, dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. Aleluya. Yo creo que estos textos se explican por sí solos. Efesios 4:4 dice, hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Colosenses 1:24 dice, ahora me alegro de mi sufrimiento por vosotros y en mi carne, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo, hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia. Oh, gloria a Dios. Y en esta que vamos a hablar en este día, en estas cortas palabras, nosotros vamos a hablar a cuál es el propósito de la iglesia. Comenzamos esto la semana pasada. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? La iglesia, hablando tú como miembro del cuerpo. La iglesia como un cuerpo completo. ¿Cuál es el propósito? Hechos 2:42 puede ser considerado como una declaración del propósito de la iglesia. Hechos 2:42 puede ser considerado, y vamos a hablar acerca de Hechos, vamos ahí al capítulo 2, versículo 42. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y yo te hago una pregunta, yo quiero que me la conteste por ahí alguien. ¿Cuál era la doctrina de los apóstoles? Dice que la iglesia primitiva perseveraba en la doctrina de los apóstoles. Vamos un poquito para atrás. Vamos un poquito para atrás. Vamos al verso 39. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, Hechos 2, diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que
Los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Mi pregunta es, ¿cuál era la doctrina de los apóstoles? La doctrina de los apóstoles era el evangelio que dejó Cristo. Y dice claramente, allí aparte, dice, el evangelio de Cristo fue lo que impartió Cristo antes de irse. Le dejó claramente las llaves a los apóstoles y dice claramente que permanecían en comunión y partían el pan. ¿Por qué? Porque en la cena hay unión y oraban juntos. Esa era la doctrina de los apóstoles. Esa era la doctrina. Por eso nosotros como iglesia tenemos que comenzar a entender que mirad cuán bueno y cuán delicioso es que habiten los hermanos juntos en armonía. La palabra juntos significa que ninguno puede estar fuera del otro. Tiene que haber unidad. Por eso en este día, en este momento, en este tiempo que estamos viviendo, tenemos que predicar el evangelio de Cristo para que el cuerpo de Cristo sea unido en su totalidad. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Seguimos. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. La iglesia primitiva, que nace en el libro de los Hechos, se enloqueció con el evangelio. Después, cuando fueron al aposento alto, de allí salen a todas las naciones de esa área de Mesopotamia para predicar el evangelio. Toda Arabia, bueno, lo que se llama ahora Arabia, todo el hemisferio occidental fue invadido por el evangelio de Cristo. Y ellos, la iglesia primitiva, esperaba lo más preciado, que era el advenimiento de la venida del Hijo del Hombre. Porque así fue que el apóstol Pablo lo predicó. Y ellos estaban locos esperando. Por eso ellos vendieron todo. Vendieron sus propiedades. Vendieron toda su pertenencia. Porque esperaban fielmente la promesa de Cristo. ¿Dónde lo prometió? En el monte antes de salir. Antes de irse, prometió claramente que yo volveré y os tomaré. Oh, gloria a Dios. Así que de acuerdo a esta escritura, en Hechos 2, el propósito o actividades de la iglesia debe ser, número 1, enseñar la doctrina bíblica. ¿Qué significa sana doctrina? ¿Qué significa sana doctrina? Nosotros hemos hablado de eso muchas veces. Nosotros somos de la iglesia de la sana doctrina. ¿Qué significa sana doctrina? Sana doctrina es enseñanza saludable. La sana doctrina es lo que nos dejó Cristo. Óigame bien. Yo no soy seguidor de más nadie en la palabra, nada más que de Cristo. Y predico el evangelio de Cristo. Evangelio de amor, de paz, de unidad. Toma tu cruz, sígueme. Venid a mí los que están cargados y cansados, que yo os haré, Él os hará descansar. Todo lo que Cristo predicó es lo que nosotros debemos predicar. Por eso Él nos dice claramente, id y hagan discípulos. Id y hagan discípulos. A través del evangelio de Cristo, el evangelio que Dios le depositó a su Hijo, ese es el evangelio que nosotros, la sana doctrina es lo que está en la palabra. Sana doctrina no son leyes de hombre. Usted me perdona. Sana doctrina no son reglas humanas que solamente se enfocan en la apariencia externa, dejando
lo que está interno, sucio, abandonado, sin pintar, sin arreglar. Lo que está dentro está sucio. Porque esto viene, hermano, esto viene de adentro hacia afuera. La santidad se expresa de adentro hacia afuera. No hay nada que te diga que lo que está afuera, lo externo, demostrará lo que está interno. Eso es para los que se quieren engañar. Pero yo no. Pues dice la Biblia claramente, por sus frutos los conoceréis. Por eso Cristo le llamaba a aquellos sepulcros blanqueados, generación de víboras. Número 1, propósito de la iglesia, enseñar la sana doctrina. Número 2, proveer un lugar de coinonía para los creyentes. Y según la palabra, celebramos la cena del Señor, los que celebran la cena del Señor, y oramos juntos. Orar sin cesar. Orar sin cesar. Ouch. Si no puedes adorar, alabar, dice, ouch. La iglesia debe enseñar la doctrina bíblica. La iglesia debe enseñar la doctrina bíblica. Ojo con esto. Ojo con esto. Y los estudiantes del seminario, como mi compañera que está por ahí, Ivonne, tenemos que entender que hay una clase de hermenéutica, exégesis bíblica. Tenemos que entender que hay cosas escritas allí, que aunque fueron inspiradas por el Espíritu Santo, hay muchas cosas que el hombre pone en su escritura. Hay cosas que yo no puedo tomar como una sana doctrina. La iglesia, el propósito de la iglesia es traer acá, traer, salvar, traer de la calle eso que se ha perdido. Cristo nos dijo a nosotros, te encomiendo que tú hagas esto para que prediques la palabra, para que vayas y salves, ir y predicar el evangelio a toda criatura. El trabajo de nosotros, que somos la extensión del reino, somos la extensión de las manos y los pies y los brazos de Cristo en la tierra. El trabajo nos toca a nosotros. En vez de tú esclavizar al hombre, tú debes darle el salvoconducto de que tú eres solamente un interlocutor de la palabra de Dios, que tú estás usando la palabra para canalizar, porque solamente Pablo sembró, Apolos regó y el crecimiento lo dará Cristo. Eso es todo. Yo no puedo estar atando, la iglesia no puede estar poniendo yugo, no puede estar poniendo reglas, porque lo que estamos es maltratando y dividiendo el cuerpo de Cristo. Cristo lo quiso así. Cristo los quiso así. Yo le decía a uno de mis hijos, ¿para qué vino Cristo a la tierra? Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Y vino para qué? ¿Para estar con los escribas y fariseos? No. No. Vino para buscar, para salvar lo que se había perdido. La iglesia debe ser un lugar donde los creyentes pueden celebrar la victoria de Cristo en la cruz y en la resurrección. La iglesia debe ser un lugar para poder dar paz a través de la palabra, de su Espíritu Santo. Él nos dejó el Consolador. Mira qué bien orquestó todo nuestro Mesías, que nos dejó el Consolador, su Espíritu Santo, Señor. Su Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que nos consuela, nos avisa, nos sella, nos avisa de cualquier mal. Nos da esa cosquilla cuando nosotros estamos haciendo lo indebido en nuestro pensamiento. La iglesia está para ser un hospital, para sanar al que está herido. Y a veces nosotros lo que queremos es, mira, aplastarlo más, aplastarlo más.
Los impíos más grandes están dentro de las iglesias. ¡Auch! Ya lo dije. Se me zafó. Están saliendo de Facebook, ahora me están dejando solo. Los impíos más grandes están dentro de la iglesia. Ah, pastor, pero usted está hablando de una cosa que no es. Busque y averigüe qué es lo que significa impío antes de que me juzgue como todo el mundo. Algunos propósitos de la iglesia son dados en Santiago 1:27, donde leemos claramente. Vamos a buscar Santiago 1:27. Santiago 1:27. Y dice así: la religión pura, sin mácula, delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Lo voy a leer en la versión nueva, traducción viviente. Dice: la religión pura y verdadera a los ojos de Dios Padre consiste en ocuparse de los huérfanos, de las viudas, en sus aflicciones y no dejar que el mundo te corrompa. Por eso, algunas de las maneras en que la iglesia puede cumplir con el propósito de Dios aquí para el mundo es mostrar al mundo el poder del amor de Dios. Entonces, nosotros no podemos demostrar que tenemos un Dios que castiga, que te da una pela, que te corre con una escoba por toda la casa, que te corre con un canto de palo para darte duro, para acabarte, porque qué sé yo, cometiste algo. Nosotros no podemos estar diciéndole a la gente: cuidado que Dios te va a talar, como nosotros se nos predicó en un pasado, te va a talar, va a acabar contigo. Nosotros estamos haciendo un juicio incorrecto de un Dios que no es lo que estamos predicando. Nuestro Dios es un Dios de amor, es un Dios de justicia, es un Dios de paz, es un Dios que tiene misericordia y su misericordia es eterna. Desde antes hasta el final, la misericordia de Él está en función. Dios ama a su iglesia, Dios ama al pecador, Dios ama a toda la criatura de Él, Dios ama a todos, Dios aborrece el pecado, Dios no puede amar al pecado. Por eso nosotros tenemos que traer a esos que están allá a través de la palabra del Señor, que es la que conecta, que es la que engancha al pecador, que Él vino a buscarlo. Cuando tú le predicas la palabra de Dios es diferente cuando tú le das una opinión tuya. Están yendo poco a poco. Esto no es un mensaje bueno. Vuelvo y digo, cuando tú predicas la palabra de Dios, como Él quiere que tú la prediques, porque de nada vale que tú tengas una Biblia en la iglesia, en tu casa, si tú no la sabes usar. De nada vale que tú tengas una Biblia si tú no la abres para que otros se beneficien. Lo que Él quiere es que tú abras la palabra y que tú le puedas decir al otro, para que lo hagas discípulo, la palabra de Él. Cuando tú dices tu opinión, tú no vas a hacer nada, Señor. ¿Y por qué Él quiere que tú digas la palabra? A través de un testimonio, a través de algo que te sucedió, la palabra. Porque cada vez que algo te pasa, tú tienes que filtrarlo por la palabra. Porque la fe viene por el oír. El oír tu opinión. Una opinión tuya, una opinión mía. No, la opinión nada. El oír la palabra de Dios.
La palabra de Dios. Ahí donde tú enganchas. Esa es la carnada perfecta. ¿Por qué tú crees que otras religiones salen a visitar? Y viven tan convencidos, en su convencimiento, salen todos los sábados y te tocan la puerta. Te tocan la puerta. Y vienen listos para arrebatirte con todo lo que tú le digas. Porque están preparados para eso. Porque son dirigentes lo que ellos se les enseña. Nosotros tenemos el beneficio que tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y se nos ha dado esa llave especial que es la palabra de Dios. Tenemos mejores beneficios que los de antes de Cristo, que tenemos el Espíritu Santo. Tenemos la palabra para poder hacer el trabajo más fácil, más amplio. Ahora mismo más que nunca, ya que el Evangelio tiene que llegar hasta lo último de los confines de la tierra para adelantar el advenimiento del Hijo del Hombre a la tierra. La palabra. Por eso cuando yo hablo con alguien, no falta en mí, que no falte la palabra mía en la boca, dice el salmista. No puede faltar la palabra. Y todo tiene que ser probado a través de la palabra. Y cada vez que uno lee la palabra, que te da convicción, tú anotas. Mira, cuando tú leas la palabra, vamos a desviar un poquito. Cuando tú leas la palabra tú vas, por ejemplo, los salmos, que muchos de los salmos fueron escritos por David cuando era pastor de ovejas. Y muchos de los salmos fueron escritos por otros personajes. Hay varios personajes que escribieron salmos. Los salmos, como un género literario muy rico, poético, género literario más que todo poético, usted tiene que tomar los salmos, si lo va a leer, y tiene que pedirle lo primero al Espíritu Santo: dirígeme lo que yo voy a leer. Porque yo tengo que saber qué estoy leyendo. Recuerde que la palabra de Dios es viva. Es el único libro que contiene vida. Porque fue lo que nos dejó Dios para que nosotros podamos dejarnos llevar por este libro, por este manual. Y contiene vida. Y tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos dé guianza, entendimiento para poderlo entender. Porque aún en la palabra, si tú no le dices al Espíritu Santo que te enseñe con denuedo, ¿quién te puede engañar? El enemigo, porque él sabe la palabra también. Y ahí hay un serio problema. Porque entonces nosotros tenemos que entender en lo que he venido predicando, que tenemos que renovar el espíritu de nuestro entendimiento. Porque el enemigo utiliza la palabra para engañarte. Y nosotros hemos predicado un montón de cosas que las puedes buscar en YouTube. Por eso tenemos que tener al Espíritu Santo, la deidad del Espíritu Santo, viva. No contristada, porque si usted contrista, si usted entristece al Espíritu Santo, usted va a leer un libro de poemas. Y de la única forma que nosotros como iglesia podemos llevar a cabo el trabajo correcto y el propósito de Dios que se cumple en la tierra es que nosotros podamos estar claros con el Espíritu Santo, podamos entender su palabra para que nosotros podamos predicar el Evangelio de Cristo, que es su palabra. Dios ama a la iglesia. Vamos a Efesios 5, 25 al 27. Efesios 5, 25 al 27. Dice, y esta es la forma en que se compara. El Espíritu Santo utiliza a Pablo para comparar a la iglesia como la novia de Cristo. Y dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para
¿Para qué se entregó Cristo en la cruz? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Por eso la iglesia es comparada como una novia. ¿Cómo se describe el amor de Cristo por la iglesia? Como uno dispuesto a sacrificarse y a dar su vida con tal de presentar a su iglesia santa y sin mancha. Por eso claramente allí dice que esposos amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Él purificó a la iglesia, la lavó con agua mediante la palabra, porque la palabra es la que nos purifica a nosotros para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha, sin arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. ¿Qué significa santa e intachable? Usted no va a ser nunca perfecto hasta que llegue allá. Usted tiene que ser lo indecible para serle fiel al Señor. Porque cuando lleguemos a la morada celeste, usted va a recibir la corona de vida, usted va a recibir ese premio, eso que está preparado para el día postrero, que es la salvación. Por lo tanto, uno de los propósitos de la iglesia es mostrar al mundo el poder transformador del amor y del perdón de Dios. ¿Cómo es posible que si Dios utilizó a su hijo para morir y te perdonó, tú también tienes que perdonar? Si no puedes adorar, dice, ouch, mira, ahorita habían 75, ahora hay 45. Ya me dejaron, poquito a poco, ahorita termino solo yo. ¿Cómo es posible de que podamos predicar un Dios de amor y tú no le hables a tu hermana, tú no le hables a tu hermano, tú no le hables a tu tío, tú no le hables a fulano, a sultano, tú no le hables al vecino tuyo porque te quitó un pedazo de pan o te robó un periódico? Por lo tanto, uno de los propósitos de la iglesia es mostrar al mundo el poder transformador del amor y del perdón de Dios. O sea, aquel que te hace algo, tienes que amarlo. Eso es lo más duro que tiene el evangelio. Es duro. Yo sé. No me lo digan. Yo lo sé. Yo lo he vivido. Todo lo hemos vivido. Así es. Todo lo hemos vivido. Nuestra vida no se queda igual después de conocer y experimentar el gran poder del amor de Dios. Nuestra vida da un giro 180 totalmente. Cuando el evangelio de Cristo impacta tu corazón, nuestro día a día comienza a reflejar que vivimos para Jesús. Nosotros no vivimos para el pastor. Nosotros no vivimos para el apóstol. Nosotros no vivimos para el vecino, para mi esposa, para mi esposo. Nosotros vivimos para Cristo. En lo poco fuiste fiel y en lo mucho Él te pondrá. ¡Woo! Me metió Dios. Me metió Dios. ¿Ah? ¿Sí es? Por eso el primer paso como iglesia es cumplir la gran comisión. The Great Commission. Is that a good sentence, you ladies? Yes. Okay. The people there say yes. Backstage. Huh? And backstage they say yes. The Great Commission. Nosotros tenemos que cumplir la gran comisión. En todo momento. Una palabra que tú digas que venga cargada de la dinamita de la palabra de Dios. Una palabra que venga cargada del poder del Espíritu Santo, que tú se la ministres a alguien, es suficiente, hermano, para tú prender una chispa
una mecha, porque lo que el detonante del poder de Dios está en la fe. Aleluya. Y lo que redunda es que tú escuches, oigas. Aleluya. Cumple la gran comisión. Número 2. ¿Qué es la iglesia? Su propósito, que crezcamos juntos y que nos afirmemos espiritualmente. La iglesia primitiva dio importancia desde el principio a la búsqueda del crecimiento y la fortaleza espiritual en familia, todos juntos. Pero mira lo que hace el Señor, que el Señor permite todo esto que está ocurriendo en el mundo entero, y dicho sea de paso, deja de estar escuchando videos sensacionalistas, que nada de eso. Hazle caso a la palabra del Señor. Por favor, hazle caso a la palabra del Señor y cumple lo que las leyes dicen y lo que Dios dice primeramente. Y claramente Cristo dijo, dale al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Usted manténgase fiel y haga lo que tenga que hacer en el nombre del Señor. No está escuchando palabrería ni videos que lo que hacen es que causan pánico, porque el enemigo se presta detrás del pánico de pastores y apóstoles para causar que el pánico y el terror entre a tu corazón y siga propagándose la enfermedad y todo el mundo está así nervioso. ¿Qué va a pasar? Hermano, manténganse en la palabra, porque todo lo que dice la palabra es cierto y ya la palabra, lo que ha dicho se ha cumplido, se cumplirá y se seguirá cumpliendo. Oh, gloria a Dios. Yo detesto oír cosas negativas, yo no lo escucho. Y no lo voy a escuchar. Yo no creo en el sensacionalismo. Yo creo en hacerle caso a la palabra de Dios. Si la palabra de Dios me lo dijo y está escrito, ya, too late for you, papi. It's too late for you. You looking for money, you looking for monetize en las redes sociales. No with me. No way, José. No, güey. Yo comparto la palabra del Señor y eso es todo. A mí me llamaron para ser pacificador. A mí no me llamaron para estar yo queriendo montar un show y un teatro mediático. En un circo lo que hace la gente es reírse. Y qué feo se ve eso, y más de gente que son grandes en el evangelio, vamos. Oh my God. Ayúdame, Padre. A mí me van a vetar de todo esto por hablar la verdad. La verdad duele. Crezcamos juntos y afirmarnos espiritualmente. La iglesia primitiva dio importancia desde el principio a la búsqueda del crecimiento y la fortaleza espiritual en familia. Dice claramente la palabra que se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles. Todo lo que ellos vivieron, todos los momentos con Cristo, todos los momentos ellos fueron, eso lo escribieron para que a través de ese modelo ellos pudieran seguir con claridad el camino difícil hasta donde nosotros estamos, que estamos por el mismo camino todavía, hace 2020 años atrás. Estudiaban junto a la enseñanza de los apóstoles, llenando sus mentes y sus corazones de la palabra de Dios en ese momento. Los pergaminos que tenían de los profetas, los pergaminos, la Torá, todo lo que había de la palabra, ellos la disfrutaban. Hay mucha interpretación buena en diferentes aspectos. Hay muchas también cosas humanas, pero como quiera que sea, fueron gente que se dieron al evangelio de Cristo. Y dice que vivían en unidad y armonía. Dice, porque también surgían desacuerdos que son normales. Porque hay desacuerdos que son normales, que surgen entre las personas que buscan dirección de Dios. Pero permitían que el Espíritu Santo les renovara nuevamente con el fruto que es el amor. Lo que dice Gálatas 5, 22 al 23, para poder obrar con amor, amabilidad, gozo.
Dice claramente que compartían el pan y hacían todo lo que Cristo estableció. Así debe ser la iglesia hoy en día. Y debemos buscar activamente el crecimiento y la edificación mutua, la unidad del cuerpo, con la meta de salir y bendecir a toda la humanidad, predicar el evangelio a toda criatura y de hacer discípulos. Y número 3, glorificar y exaltar a Dios. La iglesia está para glorificar y exaltar el nombre de Dios. Romanos 11:36. Y con esto terminamos. Qué linda enseñanza la noche de hoy. Glorificar y exaltar el nombre de Dios. Dice Romanos 11:36, porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él. A Él sea la gloria por siempre. Amén. La iglesia debe mantener la vista fija en Dios, en su poder, su amor, su eternidad, su magnificencia. Tiene que fijar su vista en el autor y consumador de la fe, que es Cristo, y dejarse llevar por el Consolador, que es el Espíritu Santo de Dios, que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Eso es todo. Voy a repetir. La iglesia debe mantener la vista fija en Dios, en su poder, su amor, su eternidad, su magnificencia. La iglesia debe mantener su mirada en Cristo, que es el autor y consumador de nuestra fe. Y la iglesia debe mantener su condición, su vida espiritual ante Dios, ante Cristo y su Espíritu Santo, que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Si nosotros cumplimos con eso, hermanos, nosotros estamos por el buen camino. Vamos por el buen camino. La gloria es del Señor. Amén. Amén, amén. La gloria es del Señor. Amén. Por eso yo predicaba el domingo antipasado acerca de que una de las cosas que nos niega la entrada al cielo es la idolatría, hermano. La idolatría. ¿Cómo es tan rápido que el hombre puede idolatrar a otro hombre? Dios no nos exige que lo idolatremos a Él. Cristo no me exige que yo lo idolatre a Él. Nosotros fuimos creados para la alabanza de su gloria. Porque todo lo que hace en mi vida, Él se glorifica y yo le alabo. Él se glorifica y yo le alabo. Él cambió mi corazón y yo le alabo. Él cambió mi tristeza en baile y yo le alabo. Fuimos creados para la alabanza de su gloria. Él no quiere que le idolatremos. Él quiere que sea por obediencia, no por sacrificio. Aleluya. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Te alabo, Cristo, con todo mi corazón. Gracias, Señor. Den un aplauso ahí. Un aplauso al todopoderoso Dios. Amén. Aleluya. Dios les bendiga. Dios les bendiga a todos. Wow. Dios les bendiga a todos.